debo poner plantas en las aceras, ¿cómo hay que hacerlo? Está en el Código Civil y en las normas legales. Les nombro estas cosas que a veces no son visibles, ¿no? A simple vista. Ese es el papel del derecho, regular las relaciones de las personas en sociedad y todos los órdenes de la vida. Si nos adecuamos y nos comprometemos a observar las reglas, a cumplir las reglas para nuestros estados, para nuestros departamentos, para nuestros municipios, etc., vamos a avanzar. Porque si hacemos eso, vamos a desechar el desorden, la anarquía. Porque no cumplir la norma produce eso, desorden y anarquía. La anarquía de los primeros tiempos, el desorden de los primeros tiempos de la sociedad primitiva era eso. Iban a pensar en progresar, en hacer esto, lo otro, no, porque no tenían paz ni tranquilidad. El papel, les repito, el derecho de nuestra sociedad. Nos asombramos muchas veces de que, mira, pues ya es país, no sé, pues, Finlandia, no sé, pues, Suecia, no sé, pues, Estados Unidos, ¿qué países más desarrollados? Son mucha gente, ¿sabes? No, no son mucha gente. No, no somos gringados, no. No es eso. ¿Sabes qué? Esa gente ha progresado, se ha desarrollado más que nosotros, solo porque observaron las normas, solo porque cumplieron las normas. Y al cumplir las normas había habido mayor paz, mayor tranquilidad que les ha permitido pensar, que les ha permitido investigar, que les ha permitido analizar. Y con todo eso dar beneficio a la sociedad. Simple. Son más organizados que los países nuestros. Y en esas expresiones más políticas, por ejemplo, también. Uno se pregunta, ¿cuántos golpes de Estado han habido en los Estados Unidos desde su creación? ¿Cuántos golpes de Estado ha habido en Bolivia desde su creación? Nosotros los ciudadanos que tenemos más de 90 años, pues nos acordamos bien de que en este país casi no se vivía en democracia. No se cumplían las leyes para el nombramiento de autoridades. No se cumplían esas normas. En consecuencia, vivíamos en un estado de incertidumbre, de anarquía, de intranquilidad. Y eso no nos permitía dedicarnos a hacer nuestra vida mejor, a organizar nuestra vida mejor. La universidad es reflejo de una sociedad en ese estado. Nuestras universidades en Bolivia han sido así, caóticas también. No existía, digamos, la situación de tranquilidad para poder hacer inventos, para desarrollar patentes, para entrarse al laboratorio 2, 3, 4, 5 años y hacer ciencia. No ha habido eso, porque cada año, cada 6 meses, habían cambios de autoridades, digamos. Entraban unas, salían otras, huían unas y entraban los otros, como en el Estado mismo, ya. Eso es parte de la caos y la anarquía. Una anarquía
jurídica que puede dar lugar a anarquía social y anarquía política, a desorden social, a desorden político. No es cuestión de que les dejemos a determinados grupos sociales, a determinadas profesiones, esto del derecho. No, el derecho es de todos nosotros. El derecho tenemos que observarlos todos, porque es la sociedad la que está regulada por el derecho, no determinados campos. Hay algunos que están más visibles en esto del derecho y de la justicia, pero son una partecita pequeñísima, digamos. Entonces, es bueno ¿Tiene cambio 20? que podamos sentarnos en esta forma de ver nuestra sociedad regida por el derecho. Oh, ando tu audio. Ya pasó la interferencia. Muy bien. ¿Podrías repetir lo último que dijo, por favor, ingeniero? No lo escuché bien. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Cuál sería lo último, no? Decimos que tenemos que entenderlo todos nosotros, esto, de que el derecho es el que regula nuestras relaciones. No es para determinados sectores, para determinadas profesiones, no, es de todos nosotros el hacer posible de que nuestra sociedad esté regida por el derecho. Desde lo más pequeño, de lo más ínfimo hasta lo más grande, por supuesto. Ese papel es demasiado importante para la sociedad. No se puede cumplir, no, si la sociedad avanza porque tenemos mayores inventos, más ciencia, etcétera. ¿Quién hace posible eso? El derecho. Porque si no se cumple el derecho, no hay paz, no hay tranquilidad para eso, para desarrollar la ciencia, para desarrollar las artes, etcétera. Anda mal nuestra universidad, sí, porque la sociedad anda mal. Uno se va y verifica cuántos inventos tiene Bolivia, cuántas patentes ha realizado este año, el año pasado, el año pasado, hace 5 años, hace 20 años, digamos. Quiere decir que en esas partes de la ciencia, del arte, etcétera, no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy desordenado, muy anárquico. Entonces necesitábamos respetar las normas de derecho. Necesitamos cumplir las normas de derecho. Les repito, la más pequeña, la más ínfima y la más grande. No te pases en rojo, hombre. No, es que no hay nadie, no veo a nadie que esté por allá en toso de paso. No estás respetando las normas. Esa insignificancia de pasarse el semáforo en rojo. Insignificante, pero está en el código de tránsito. Imagínense cómo lo demás. No te robes esos 8 millones de dólares. Está prohibido robar, hombre. Nadie me está viendo cuando estoy robando. ¿No? Y es robarle al Estado, es robarle a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, a todos los hombres y mujeres de este país, el que les roba al Estado. Porque son los ciudadanos los que les ponen la plata al Estado por sus impuestos. De menor significancia, si te quiera admitir que se debe robar, es de menor significancia robarle a una persona que robarle al Estado. Cuando le robas a una persona, lo perjudicas a él,
cuando le robás al Estado, le perjudicás a los 11, a los 12 millones de habitantes. Entonces, nosotros, todos los ciudadanos, deberíamos tener que interiorizarnos de esto, de que se debe darle vigencia al derecho, porque el derecho nos está regulando nuestras actividades aquí en la sociedad. Eso, digamos, para entender el papel del derecho en nuestras sociedades. ¿Cómo nace el derecho? ¿Cómo nació el derecho? Pues el derecho, como ciencia, nació en Roma, en la antigua Roma. Los romanos inventaron esta ciencia del derecho. Los griegos, capísimos, inventaron más ciencias que las conocen ustedes. No, tantísimas ciencias creadas por los griegos. Muchas de esas las hemos llevado, ¿no?, en el siglo intermedio o medio, no me acuerdo bien, que yo hace 90 años que pasé por ahí. Pues ustedes deben recordarse que allí se llevaron varias materias con nombre, con ciencia realizada en Grecia. Los romanos solamente inventaron la ciencia del derecho. La sistematizaron, le dieron el cuerpo y la convirtieron en una ciencia que se enseña en todo el mundo actualmente, como cualquier ciencia. Los romanos fueron, lógicamente, ese imperio grandioso de la antigüedad, grande. Los romanos llegaron a casi todo el mundo, digamos. Creo que llegaron hasta Porón y Clara Chuchillo, por lo que se descuidan los romanos. Como sería tan grande ese imperio. Ese imperio, a ser tan grande, necesitaba de reglas para organizarse dentro de esa sociedad. Entonces, se tuvieron que dotar de reglas. Por eso nace el derecho. Entonces, se necesitaba de reglas. ¿Qué se decía? Para comprar, para vender, que debía estar regulado eso por el Estado romano. ¿Cómo se debía uno casar? ¿Cómo se debían heredar los bienes? Etcétera. Todas esas cosas que hoy las tenemos, digamos, en nuestros pueblos, que son parte de nuestro derecho, básica y esencialmente de nuestro derecho civil. Entonces necesitaban de eso y crearon ese derecho para regular las relaciones de los ciudadanos. Por supuesto, era solamente de los ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Las personas libres. Era para ellos el derecho. No era para los esclavos el derecho. Ellos no podían comprar, no podían vender, no se podían casar, se podían juntar, pero no casar, etc. Entonces el derecho era para los ciudadanos libres. Después eso se amplió, por supuesto que no, con el transcurso del tiempo. Ese derecho nació con el nombre de jus civile, derecho civil, jus, derecho civile, derecho civil, porque era el derecho de los privados, de los particulares, para organizar esas sociedades desde el punto de vista de los privados y de los particulares. El derecho civil es el derecho de los privados en nuestro país, en cualquier parte del mundo. Entonces nació como derecho civil, jus civile, que después se va a ir transformando en otros derechos, por supuesto. Cuando a los romanos le correspondió regular las relaciones de los que llegaban, de los extranjeros que llevaban a Roma, no, porque todo el mundo quería irse a Roma,
porque había mejores posibilidades de vida seguramente. Entonces, se tuvo que ampliar el derecho y tuvo que aparecer ya no solo el derecho civil, sino tuvo que aparecer lo que se llamó el jus gentium, el jus gentius, quiero decir. O sea, el derecho de gentes, conocido actualmente como derecho internacional. Porque ya había que regular a los extranjeros, había que tener reglas con los extranjeros, y entonces va a aparecer el jus gentium. Entonces, nació en Roma, se expandió a todo el mundo conquistado por el Imperio Romano, porque se conquista, son imperios que conquistan y llevan todas sus instituciones. El Imperio Romano dominó el mundo, dominó, por ejemplo, España. España nos colonizó a nosotros y nos trajo esas instituciones del derecho romano, del derecho después español. Y nos trajeron ese derecho, con todas sus instituciones. El derecho actualmente tiene una serie de derechos, o sea, hay una clasificación del derecho. Se dice que esa clasificación puede obedecer a dos situaciones. Una, que el derecho se va apareciendo porque van apareciendo nuevas actividades y a esas actividades se la incorpora de determinado derecho. Una de las actividades más antiguas de la humanidad, de la sociedad antigua, ha sido la actividad agraria, ¿no? Cuando las sociedades dejaron de ser nómadas y se asentaron en determinadas regiones. Fueron sociedades ya sedentarias. Y cuando se asentaron en determinadas regiones, cuando fueron sociedades sedentarias, comenzaron a desarrollar una de esas actividades más antiguas, la agricultura. Ya no estaban ambulantes por todo el mundo, en donde estiraban el brazo y agarraban una sandía y se la comían, agarraban un hondazo y se tumbaban un mastodonte, ¿no? Un flechazo, y tenía, digamos, pues estaba bien abundante la comida. Se acabó eso de repente y se asentaron. Y al asentarse, determinadas regiones comenzaron a hacer producir la tierra, porque ya no había, digamos, nada al alcance de la mano de manera fácil. Entonces había que producir la tierra como la agricultura. La primera actividad fue la agricultura de la sociedad. Y por eso, de esa primera actividad, con el tiempo fue regulada. Y por eso uno de los derechos más antiguos es el derecho agrario. Entonces, en estos tiempos hay otras actividades que hay que regular. La informática, las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen que ser reguladas. En nuestro país no existen, digamos, normas profundas sobre las telecomunicaciones, sobre las tecnologías de información y las comunicaciones. Con la pandemia empezamos a hacer algunas tentativas de algunas normas, digamos. Introducir, por ejemplo, normas para el teletrabajo.
apareció esa norma. Entonces todos los países la arreglan, todos estamos hace tiempo que tienen normas de esas características para esas actividades. Y por eso es que existen piratas de modo internacional. Nosotros somos piratas porque aquí no hay normas, digamos, pirateamos a todo el mundo, digamos, en la internet. Anda a hacer este trabajo y se va, piratea, digamos, bien. Docente para informar, si la se va, piratea también, digamos. No hay normas aquí que nos controlen la pirateada, digamos. De repente el país más pirata de repente somos nosotros, solo que no tenemos el parche en el ojo, ¿no? El parche negro del ojo, digamos, pero somos piratas. Hay una delincuencia internacional, digamos, que debe ser atacada por las normas legales de esos países. Hay que perseguirlo a los hackers, ¿no es verdad? Cometen delitos, digamos, contra las normas legales de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay un ciudadano de no sé qué país que está preso, digamos, que era el dueño de Wikileaks. Pirateó toda la información de los países, sobre todo de los EEUU de Norteamérica. Y había normas que prohibían esas cosas y él las hizo, digamos. Hay mucha gente que dice, qué bien que lo hizo, ¿no? Que sacó a luz esa información reservada. Sí, la hizo, importante, pero lo hizo vulnerando las normas, violando las normas de esos países. Y el que viola una norma es un delincuente. El ciudadano ese es un delincuente desde el punto de vista del derecho. Ya les digo. Entonces van haciendo la actividad y se va regulando esa actividad y se va ampliando el derecho, digamos. En los años 1950, por allí, del siglo pasado, no había muchos pitilleros ni narcotraficantes en nuestro país. De repente había uno que otro que no se notaba, digamos. Cuando esa actividad se proliferó, digamos, esa actividad comenzó a verificarse. Entonces el Estado tenía que controlar eso. Tenía que dictar una norma contra eso, contra esa actividad. Hay otras normas que es a favor de esas actividades, porque son buenas para la sociedad. Las actividades que son nocivas para la sociedad hay que reprimirlas a través de las normas, no a chicotazo, a palazo, no. Con guasca, no es con las normas. La demostración de que está la actividad y el Estado la va a regular. El Estado reguló el narcotráfico, a los pitilleros, sí, los reguló, pero para reprimirla. Porque la actividad esta de los pitilleros, de los narcotraficantes, de las drogas, es nociva para la sociedad en general. Con 1 gramo enfermamos, con 10 gramos matamos, ¿no? Con 100 gramos hace que se mueran muchos más. Con 1 tonelada se debe morir todo el barrio de Harlem en los EEUU de Norteamérica o en los países europeos, etc. Entonces es una actividad que destruye a la sociedad, que destruye a la humanidad y por lo tanto se necesita hacer rigurosas contra esta actividad totalmente perjudicial para que no se olvide. Viajes interplanetarios que se están haciendo últimamente, que están reservándose los pasajes, de repente de aquí a 100, 200 años, digamos, esa actividad va a ser tremenda, digamos, y van a estar los choques allá interplanetarios, digamos. Entonces va a haber necesidad de hacer un código de tránsito interplanetario para que no estén los capos parados en la esquina allá, digamos, en el universo. Se va a regular esa actividad para que no se estén perjudicando en el tránsito interplanetario. Porque está ahí la actividad. De eso se trata, del derecho.
está regulando todas nuestras actividades. Si ustedes verifican, se van a dar cuenta que es así. ¿No? El sector transporte tiene sus normas. El sector agricultor tiene sus normas. El sector de la educación tiene sus normas. Y así, todas las actividades que ustedes tienen están reguladas por las normas, para que tengamos una convivencia y podamos avanzar y progresar. Esas actividades tienen que estar reguladas. Papel del derecho en nuestra sociedad. No se olviden. Este derecho proviene de dos voces latinas. Tenía que ser así porque viene del derecho romano, donde predominó el latín, digamos. Entonces proviene de dos voces latinas, ¿ya? Que quiere decir que vienen de las voces directus y rectus. De allí viene el derecho. De esas dos voces latinas se hace una conjunción que viene a significar más o menos como conducir, dirigir y actuar con rectitud moral. Conducir, dirigir con rectitud moral. Se entiende que el derecho nos está llevando a esta sociedad, nos está conduciendo en esta sociedad, en la sociedad nuestra, del vecino, la mundial, nos está conduciendo con sentido de rectitud para mejorar el comportamiento humano. De eso proviene esa voz, que uno se asombra y dice, no, mira, eso son expertos en derecho y son más torcidos que mandado a hacer esas cosas. Eso se puede analizar desde otro punto de vista, digamos, que haya tanto delincuente. Pero el derecho tiene que cumplir esa función, digamos, en nuestra sociedad. ¿Cuáles han sido los fines del derecho? ¿Cuáles son los fines del derecho? Ya se lo he venido repitiendo. Los fines del derecho son la paz, la armonía y el orden. Eso busca, parece sencillo, ¿no? Pero no lo logramos como sociedad, como humanidad hace 600 años, digamos. Millones de años, que no, miles de años que no lo logramos todavía. ¿Sí? La paz, la armonía y el orden. Se debe con el derecho mantener la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Buscar la justicia y el bienestar. Esos son los fines del derecho. Derecho, tenemos que tener presente que esta palabra derecho la podemos utilizar de dos maneras, en dos sentidos, que siempre lo hacemos, en la vida diaria lo hacemos. No lo percibimos, digamos, a veces, porque no ahondamos en eso, digamos. Hoy ahondamos aquí. La palabra derecho tiene dos acepciones, tiene dos formas de entenderse, ¿ya? Uno de ellos, derecho, lo vamos a entender como una regla,
eso que le he estado diciendo. Es una regla, es una norma. Cuando hablamos, no pueden, eso está en el derecho, sí estamos hablando de la norma, estamos hablando de la regla. Entonces, en ese sentido, utilizamos la palabra derecho. Y el otro está referido a lo subjetivo, a las prerrogativas que tiene el ciudadano, que tiene el individuo. Prerrogativas de las que es titular el ciudadano, es titular la persona. Eso es, entonces, entender la palabra de derecho de dos puntos de vista. Sí, es el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho, cuando hablamos del Código Penal, del Código Civil, cuando hablamos de la Ley General del Trabajo, cuando hablamos del Código de Comercio, ese es el derecho. Ahí están las normas que regulan nuestras actividades como ciudadanos, como personas. Y la otra acepción es lo referido a nosotros, es nuestra prerrogativa que tenemos como personas, les repito. Es mi derecho, es su derecho. Perdón, Juan. Mi derecho, tu derecho. Me debes 100 bolivianos, me debes 1000 bolivianos, me debes 1.000.000 de bolivianos. Es mi derecho a exigir que me pagues. Y ahí no utilizamos el derecho en el sentido de la norma, sino como una prerrogativa de cada uno de nosotros. Deuda, sí me debe. La obligación de pagar. El derecho de exigir que me pague. Tengo el derecho de estudiar. Tienen la obligación de procurarme la educación. Tienen el Estado. Tenemos derecho de todas prerrogativas de toda naturaleza dependiendo de nuestras actividades. Desde los derechos esenciales y fundamentales hasta los demás derechos que tenemos como sectores, como sociedad, como parte de la sociedad. Es mi libertad, es el derecho de mi libertad establecido en la norma de derecho. ¿Ya? Entonces, utilizamos derechos de esas dos maneras. Cuando nos referimos a los códigos, a las normas, a las leyes, hay derechos. Cuando hablamos de nuestros derechos desde el punto de vista subjetivo. Subjetivo, prerrogativa de cada uno de nosotros. No es importante, pero vamos a dar el dato, digamos. Cuando hablamos sobre el fundamento de la norma, sobre el fundamento de la regla, sobre el fundamento del derecho en sí. ¿Por qué el derecho? ¿Cuál es el fundamento del derecho? ¿No? Hay dos versiones sobre esta situación. Dicen que la justicia debe guiar al derecho. La justicia debe guiar al derecho. Entonces, si las leyes son justas, y qué bien que las tenemos en cuenta, qué bien que las acatamos, que las cumplimos, porque las leyes son justas.
Entonces la justicia debe guiar al derecho, deben hacerse normas justas para que las cumplamos, para que las respetemos. Y muchísimos de nosotros, medio mundo sabe y dice, se lo escucha siempre, esa ley es injusta. Entonces no está guiada por la justicia el derecho, porque hay muchísimas normas injustas. Entonces ese criterio, digamos, es el que determinados autores dicen que debe ser la justicia la que guía el derecho, que las normas deben ser guiadas por la justicia. Otros dicen que el derecho no viene precisamente de la justicia, no se cumple el derecho porque es justa, la norma se cumple porque es norma. Eso tiene que ver, evidentemente, con que es la historia la que nos está enseñando de que la norma no se cumple por ser justa, sino por ser norma. ¿Es injusta la norma? ¿Es injusto el decreto? ¿Es injusta la ley? Sí, pero igual la vas a cumplir, nos dicen las autoridades. La norma está dictada y hay que cumplirla. ¿Qué les parece? Entonces, dos fundamentos de la norma, que se cumple, se debe cumplir, y las normas se deben cumplir y hacerlas justas para cumplirlas. Y las otras dicen, no, si la norma no es justa, de todas maneras nos obligan a cumplirla, porque es regla, las reglas están para cumplirlas, las normas están para cumplirse, aunque sean injustas. Así es lo que se ve en la realidad de la justicia de nuestras vidas y en la historia que nos va dando los datos a través del tiempo. Bien, derecho regula nuestras relaciones en sociedad, regula las relaciones de las personas en sociedad, un concepto que lo hemos venido repitiendo antes. Y vamos a dar una definición para concluir con esta parte. Esa definición nos dice que derecho es el conjunto de normas bilaterales, coercibles, que regulan la conducta externa de los hombres en sociedad. Externa en sociedad, la conducta de nosotros externamente, porque la conducta interna nos la rige la moral, ¿verdad? Esa moral que viene acompañando al legislador para recoger todo lo que tiene la sociedad moralmente buena y se recogen las normas, ¿no? Entonces, pero el derecho es el conjunto de normas bilaterales, coercibles porque nos obligan a cumplirlas, que regulan la conducta externa de los hombres en sociedad, de las personas en sociedad. Bien, vamos a ver cómo se clasifica el derecho. Hay una cantidad enorme de derechos, que de eso se trata la clasificación del derecho. Hay lo que se conoce como derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es la regla, es la norma social obligatoria, es la que nos dicen que debemos cumplirla. Regla social obligatoria. Es la norma de conducta establecida por el legislador, por la autoridad legisladora, y cuyo cumplimiento garantiza el Estado bajo la fuerza, bajo la coacción. Es la regla social obligatoria
establecida por el legislador. El legislador forma parte del Estado y cuyo cumplimiento garantiza ese Estado. ¿Bajo la fuerza? Sí, bajo la coacción. Esto implica existencia de normas jurídicas que constituyen realidad exterior para cada uno de los integrantes de la sociedad. Están ahí, están afuera, están fuera de nosotros. Ese es el derecho objetivo. El Código Civil, ese es el derecho civil que nos indica, nos dice cómo se deben hacer las cosas en las relaciones entre los particulares, entre los privados. Esa norma es obligatoria. Si no la cumplimos, nos obligan a cumplirla con la fuerza, con la coacción. Dice, salió la sentencia y le debe $30.000 a fulano de tal. No le voy a no se lo voy a pagar. Si no la va a pagar, no. Entonces, la autoridad dice, policía, vengan y llévenselo preso. A través de las fuerzas lo van a llevar preso y lo van a poner en prisión. Porque si a uno dice, usted tiene 20 años de cárcel, entonces, yo me voy a ir solito, no es verdad, no se va a ir solito. ¿Quién quiere estar preso? Entonces, se lo llevan preso a la fuerza, por coacción. Entonces, el Estado hace cumplir la norma bajo coacción, cuando violamos las normas. Entonces, ahí está el derecho objetivo. Son esas normas que están allí externamente a nosotros y que el Estado las hace cumplir. El derecho subjetivo es la facultad, poder o prerrogativa jurídica atribuida al individuo por la norma de derecho objetivo. Más o menos entendible entre lo que hablamos del derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿verdad? Entre los dos sentidos de la palabra derecho. Dos sentidos. Hoy hablamos de derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho subjetivo es el que tenemos cada uno de nosotros con respecto a algunas expectativas en la sociedad. Es mi derecho, no es el derecho del vecino, es mi derecho, ese es el derecho subjetivo. Ese derecho mío, ese derecho subjetivo está sustentado en el derecho objetivo, en donde dice que el que debe dinero le debe pagar al acreedor, el deudor le debe pagar al acreedor, está en el derecho objetivo, así dice, ¿no? Y tengo el derecho de cobrarlo. Entonces, derecho objetivo está la norma en la que se basa el individuo con su derecho subjetivo para hacer cumplir el derecho objetivo y se satisfaga mis necesidades, mis prerrogativas. El ejemplo es que el derecho que existe, que tiene el acreedor de exigir el pago al deudor, ¿verdad? Ese es su derecho subjetivo. Facultad prerrogativa para que se le cumplan sus derechos establecidos en las normas que son el derecho objetivo. El derecho subjetivo es el derecho vinculado con las personas que lo tienen como titulares. Soy titular de un derecho. En consecuencia, se lo denomina subjetivo porque contempla al derecho en función del sujeto que lo posee.
es el sujeto el que posee el derecho subjetivo, para que se haga efectivo su derecho a través de la aplicación de la norma objetiva. La norma objetiva, código de comercio, código de familia, etc. O constitución política del Estado. Derecho subjetivo y derecho objetivo. La distinción entre ambos derechos. Luego, encontramos otra clasificación como el derecho positivo. Que está enfrente, que se opone al derecho no vigente. Derecho positivo es el derecho que conocemos, son las normas que conocemos. El derecho positivo está establecido en todas las normas legales, desde la Constitución política del Estado, los códigos, las leyes, los decretos, etc. Ahí está el derecho positivo. Y resulta que hay un derecho que ya no se está aplicando, es el derecho no vigente. Entonces hay un derecho positivo y ha habido un derecho que ya pasó. Ese es el derecho no vigente. Pero que los legisladores muchas veces tienen que buscar antecedentes de ese derecho no vigente para organizar unas nuevas normas. El derecho vigente es el que se aplica, y el derecho no vigente estaba allí el derecho no vigente y ya no se aplica ya, porque no está vigente. Vamos cambiando, vamos derogando, vamos sustituyendo las normas. Entonces, las normas que han sido sustituidas son normas ya no vigentes. No tiene por qué cumplirse, sino solamente las normas actuales, ¿verdad? Y se llaman derecho positivo. Todas las normas vigentes nuestras son el derecho positivo. ¿Ok? ¿Otras clasificaciones? Sí, otras clasificaciones ahora. Clasificaciones como el derecho interno y el derecho internacional. Derecho interno es el derecho que tienen todos los estados, cada uno de los estados. El derecho interno boliviano son todas nuestras leyes vigentes en nuestro país, no están vigentes en otros estados, no están vigentes en la China, en la Cochinchina, no. En Ucrania, no, están vigentes en Bolivia. Ese es nuestro derecho interno. Se rige, lógicamente, para los ciudadanos de un determinado país entre sí y los ciudadanos del país con el Estado, con su Estado. Tenemos un derecho interno, el Código de Comercio, que rige nuestras relaciones entre nosotros. Es un derecho interno. Regula cómo te compro, regula cómo te vendo entre nosotros, los ciudadanos. Derecho interno. Pero también regula las relaciones entre nosotros, entre el ciudadano con su Estado. No, con el Estado boliviano es también derecho interno, que lógicamente está en contraposición al derecho internacional. Este derecho
internacional es el que rige las relaciones de los distintos estados entre sí. El derecho internacional rige las relaciones entre los distintos estados. Y también puede regular las relaciones entre las personas de los distintos estados. Y allí encontramos otra derivación de esta clasificación. Uno es el derecho público y el derecho privado. Hay un derecho público interno y hay un derecho privado interno. Hay un derecho público internacional y hay un derecho público, hay un derecho internacional privado. Derecho internacional público, derecho internacional privado. Esas son las otras clasificaciones de estas clasificaciones del derecho. El derecho público regula al Estado como poder público. Como poder público. El Estado tiene poder distinto a porque los ciudadanos no tenemos esa clase de poder. Entonces el Estado tiene un poder y actúa en esas consecuencias porque es un poder soberano. El derecho constitucional lo vamos a ampliar esto. Derecho internacional público y derecho internacional privado. Derecho internacional público, las relaciones de los estados entre los estados de carácter público. Y derecho internacional privado, las relaciones, les repito, entre ciudadanos de diferentes estados. Estas serían nuestras clasificaciones del derecho. Una gran cantidad de derecho privado, de derecho interno, de derecho público, de derecho internacional, a los que se le agregan las condiciones de público interno o de público internacional, de privado interno y de privado internacional. Cuando nos vamos a Iquique a comprarnos un transforme, un auto, ciudadano va y hace negocio a través del derecho internacional privado. Cuando el Estado se va y hace unos tratados internacionales con la Cochinchina, un acuerdo internacional entre los estados de Bolivia y la Cochinchina, están aplicando el derecho internacional público. Son dos estados que tienen un poder público, que por lo tanto se relacionan con los poderes del Estado internacional público. El derecho público interno está constituido por diferentes ramas, como por ejemplo derecho constitucional, derecho administrativo y derecho penal, derecho público. El derecho privado interno está constituido por el derecho civil, el derecho mercantil o comercial, el derecho minero, el derecho petrolero, el derecho industrial, etc. ¿Cómo están constituidos cada uno de estos derechos, el derecho público y el derecho privado? ¿Qué normas dictan en el ámbito del derecho público y qué normas se dictan en el derecho privado? ¿Qué más tenemos aquí? Bien,
hablar de las normas de derecho, de las normas jurídicas. ¿Cuáles son las características de estas normas? Y vamos a hablar de eso mañana, en nuestra próxima clase, a las 6 de la mañana, en nuestra próxima clase mañana, ¿no es verdad? Así es, ¿no? No, Así es, ¿no, jóvenes? ahora a las 9:15, ingeniero. Ya hablaron, me gusta que estén hablando, ¿no? Tienen que participar. Cuando no entiendan una palabra, cuando quieran que les explique de lo que estoy hablando, me pueden cortar. Ingeniero, yo tengo una consulta. Cuando explicó que la palabra, un segundito, voy a mirar mis apuntes. Ya. Cuando explicó que nació de la palabra jus civile, se escribe justice, así como justicia, en inglés. No, jus, I-U-S, jus. Jus, I-U, ya. Civile. Civile, así como lo pronuncio. ya. Con B chica, civile, que es una palabra latina. Jus, civile. Jus quiere decir derecho. Y civile, lógicamente civil, ¿no? Ajá, y jus, gente, jus ¿cómo era la otra de para cuando los extranjeros empezaron a llegar a Roma para aprovechar sus derechos? Es jus gente, dijo. Jus, otra vez. Sí, lo mismo. Y la otra. Gentium. Ya, eso era, gracias. ¿Por qué? Así tenemos que, no nos callemos, por favor, ¿ya? Porque nos callamos, otorgamos y a veces no entendemos y de repente en las pruebas fracasamos por eso. Bien, jóvenes, entonces mañana no había sido a las 6, ¿no? Había sido a las 9:15. Qué bien que se acuerden. Mientras tanto, vamos a organizar a nuestros grupos que nos van a servir para los trabajos y para las pruebas, ¿ya? Bien. Grupo 1. El grupo 1 va a estar comandado por doña Heidi Galarza. ¿Dónde está doña Heidi Galarza? ¿Se encuentra? ¿Está viva? Buenas tardes, ingeniero, no puede prender mi audio, estoy aquí. Muy bien. Doña Heidi, usted va a ser la jefe del grupo número 1. ¿Ok? Listo, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Ok. El grupo número 2. El grupo número 2 va a estar conformado por doña Norma Muruchi Chambi. ¿Por dónde anda? Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo en ser la jefe del grupo número 2, no es verdad? Sí, ingeniero. No, que no. Jefa del grupo número 2. Muy bien. Nuestro grupo número 3 está
comandado por Romero Miguel Ángel. ¿Se encuentra por acá? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Grupo número 3 comandado por don Miguel Ángel Romero. Ustedes van a hacerse una lista de los compañeros que quieren agregarse a cada uno de sus grupos. ¿Ya? Entonces, los demás compañeros, si yo quiero ser del grupo 2, y le hablan al jefe del grupo. Con él se tiene que contactar porque él va a hacer la lista. El jefe del grupo va a hacer la lista de sus compañeros del grupo respectivo y me las va a enviar a mis correos. ¿Ya? Les voy a dar yo el correo. Entonces se organizan y dicen, yo quiero pertenecer al grupo 3, yo quiero pertenecer al grupo 2, le avisan a los jefes de grupo. Supongo que tenemos que hacer una participación equitativa en cada uno de los grupos. Somos 55, creo, por 56, no sé. Y vamos a dividir los 55, los 55 o los 56 entre 3. Entonces ahí hacemos la cantidad de compañeros en cada grupo. ¿Ok? No vamos a desequilibrar, no vamos a tener uno de 10 compañeros en un grupo y otro 20 en el otro. No quiero que sean bien repartidos, digamos. De 15, 15, 15, a 16, 16, 16, de 17, 17, 17, como sea, pero equitativo. Si en esa repartición sobra uno, digamos, nos los partimos entre 3, pues, digamos, ahí que sobra ya para cada uno de los grupos, digamos. ¿Ah? Pero descuartiza, digamos. Hemos entendido, ¿verdad, jóvenes? Estamos de acuerdo, ¿verdad, jóvenes? Sí, ¿Okay? ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Eso. Entonces, quedamos por los jefes de grupos nombrados. Eso van a responder a los trabajos, a las pruebas que les voy a hacer llegar a ellos para que las compartan con su grupo. No se olviden que cuando hagamos trabajo en grupo, lo hagamos en grupo. No lo dejen solito al jefe de grupo, a la jefe de grupo, no es entre todos. Ese es el sentido de la cooperación para tantas cosas. No la individualidad, sino lo colectivo. Hacemos ciencia en grandes laboratorios, ¿no? 10, 15, 20 personas, no es uno solito el que hizo el invento. No, el que hizo el invento es uno con hartos integrantes, con muchos integrantes. Entonces, se trata de hacer un ejercicio para esas cosas, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, nos encontramos mañana, jóvenes, a las 9:15 por este mismo lugar, por este mismo sitio, por este mismo canal. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.